Desmontando 10 bulos sobre violencia de género. La mayoría de los agresores son inmigrantes. Desmontar este bulo es crucial para combatir la desinformación, abordar la problemática desde una perspectiva basada en la realidad y no en prejuicios. La violencia de género es una manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres basada en el patriarcado y en el machismo y que no está ligada a una nacionalidad concreta. Afecta a todas las sociedades y a personas de cualquier procedencia. Enfocar el problema en la nacionalidad del agresor es solamente una estrategia para desviar la atención del problema real y perpetuar estereotipos xenófobos. La ideología de la estructura patriarcal, el machismo y la misoginia son globales, no tienen fronteras, y sus víctimas son mujeres y niñas de todo el mundo. Por lo que argumentar que un hombre es violento por su país de origen no tiene ningún sentido. Además, los informes del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer y otros organismos oficiales demuestran que, en España, la mayor parte de los agresores de violencia de género, así como la mayoría de las víctimas, son de nacionalidad española. La violencia de género deriva de la adicción y el consumo de alcohol y otras drogas. Este bulo dificulta la comprensión y el abordaje de la violencia de género, ya que la violencia de género no es un problema individual de pérdida de control, ni un arrebato impulsivo, ni una reacción incontrolada bajo el consumo de determinadas sustancias. Es un patrón de comportamiento consciente y aprendido cuyo objetivo es mantener el control y el poder sobre la mujer. Los agresores, en su mayoría, no son violentos fuera del hogar y planifican sus agresiones, lo que desmiente la idea de que sus actos son impulsivos. El alcohol y las drogas son la excusa, no la causa. Actúan como desinhibidores, no como detonantes. Ya que si bien el consumo de alcohol y de drogas puede desinhibir a una persona, no crean en ella la intención de agredir. La violencia ya existe en la mente del agresor. Las sustancias pueden servir como excusa para cometer actos violentos o para minimizar su responsabilidad. Culpabilizar a las adicciones desvía la atención de la verdadera raíz del problema, la voluntad del agresor de ejercer violencia y todo un sistema machista que lo permite. La violencia de género deriva de enfermedades mentales y/o problemas psicológicos. Una amplia mayoría de estudios psicológicos y científicos avalan que la violencia de género no tiene su origen en trastornos mentales. Si bien una persona con trastorno psicológico puede ser violenta, la violencia de género es un fenómeno estructural, social y cultural. La violencia de género no es impulsiva ni descontrolada, es un patrón de comportamiento intencional y sistemático, cuyo objetivo es ejercer control y dominio sobre las víctimas. Los agresores suelen ser muy calculadores y selectivos con el momento y el lugar de sus agresiones. Los estudios sobre el ciclo de la violencia o las tácticas de control coercitivo nos demuestran que los agresores planifican y ejecutan sus actos de violencia de manera estratégica. La selectividad en el sujeto de agresión, solo a su pareja o expareja, y la ausencia de violencia hacia otras personas refutan la idea de un descontrol generalizado. Las personas con enfermedades mentales tienen una baja probabilidad de cometer este tipo de violencia. Calificar de enfermos a los agresores estigmatiza a quienes sí padecen una enfermedad mental y minimiza la responsabilidad del agresor. El machismo es una ideología de control y de dominio. Entenderlo como una enfermedad nos desvía de los cambios sociales necesarios para erradicarlo. Cuando se califica a un maltratador como enfermo mental, se aísla el problema, se evita la responsabilidad social y se entiende la violencia de género como un problema puntual en vez de como un problema estructural que afecta a todas las clases sociales. La violencia de género es un problema privado, de pareja. La violencia de género no surge de la nada, sino que se manifiesta en un contexto de profundas desigualdades arraigadas en nuestra sociedad. La violencia de género también tiene una naturaleza sistémica, cuyas causas son el machismo y la misoginia. La violencia de género no es un problema aislado entre la víctima y el agresor, sino que se extiende a toda la sociedad. Afecta a la salud psicológica y física de las víctimas y también tiene consecuencias negativas para las generaciones futuras, ya que los menores que están expuestos a la violencia de género pueden repetir patrones de conducta. La violencia de género se basa en relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Estas relaciones están profundamente arraigadas en nuestra sociedad y se manifiestan en distintas formas de subordinación y discriminación. La violencia de género no es un problema nuevo, es una histórica manifestación de las desigualdades de género. Y por ello, para erradicarlo, se necesita de la lucha colectiva de toda la sociedad y de todos los sectores, gobiernos, instituciones, organizaciones sociales y de la ciudadanía en general. Es fundamental romper el silencio, denunciar los casos de violencia de género y apoyar a las víctimas. También es necesario
promover una sensibilización, una educación y una prevención para cambiar comportamientos y actitudes que perpetúan la violencia de género. En resumen, la violencia de género es un problema social complejo que requiere de una respuesta integral y colectiva para lograr una sociedad más justa y más igualitaria. La violencia de género es un invento del feminismo. Este bulo niega la realidad de un problema social profundamente arraigado. Debemos entender que la violencia de género no es una invención, sino una realidad estudiada y documentada por diversas disciplinas. Las mujeres no son el problema, sino las víctimas de esta violencia. Las estadísticas y los estudios de diversos organismos internacionales nos indican que las mujeres son las principales víctimas de violencia en distintos ámbitos. También que la violencia de género está intrínsecamente ligada a la histórica desigualdad de género. El patriarcado y los roles de género contribuyen a perpetuar este tipo de violencia, y el feminismo surge para acabar con esta desigualdad histórica y, en consecuencia, uno de sus efectos más graves de discriminación, la violencia de género. El feminismo es un movimiento social que busca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. No es un movimiento que promueva la violencia, sino que busca erradicarla. La violencia de género es un problema social que afecta a mujeres y a hombres, y el feminismo es la herramienta para combatirla.